Recursividad simple. Recursividad. La recursividad o recursión es aquella propiedad que posee un método por el cual puede llamarse a sí mismo. Recursividad simple es aquella en cuya definición solo aparece una llamada recursiva. Aquí tenemos la estructura que debe de llevar un método recursivo. Primero tenemos el modificador de acceso, que puede ser público, privado o protegido, todo dependiendo del caso. Después tenemos el tipo de dato, que puede ser de tipo booleano, de tipo entero, de tipo flotante, de tipo decimal, todo dependiendo del caso. El nombre del método recursivo, que en nuestro caso se llama método 1. Dentro de la implementación de este método recursivo tenemos que este método se vuelve a llamar a sí mismo. A esto se le conoce como recursividad simple. Ahora veremos la implementación recursiva del algoritmo factorial. Es un algoritmo recursivo simple en el cual su modificador de acceso, como vemos, es público. Su tipo de dato es long, decimal. El nombre del método recursivo factorial. Como parámetro recibe un entero, el cual ha de ser el número que hemos de querer calcular su factorial. Dentro de la implementación tenemos una condición en el cual ha de ser nuestro caso base para que se termine de llamar el método recursivo. Muy bien, dentro de esta condición tenemos que si n es menor a 0, el número que pasamos como parámetro es menor o igual a 0, regresamos 1. En caso de que no se cumpla esta condición, el número que pasamos como parámetro, en este caso n, lo multiplicaremos nuevamente por el factorial. En este caso entraremos dentro del método, pero esta vez le restaremos al número que entró como parámetro, le restaremos 1. Aquí tenemos una tabla dentro de la cual tenemos números del 0 al 5 y estos números tienen calculados sus factoriales. En el caso de 0 su factorial es 1, en el caso de 1 su factorial es 1, en el caso de 2 su factorial es 2, en el caso de 3 su factorial es 6, en el caso de 4 su factorial es 24, en el caso de 5 su factorial es 120. Ahora veremos cómo calcular el factorial de 5 utilizando este método recursivo. Iremos viendo paso a paso cómo es que lo calcula. Muy bien, empecemos. Ahora, como habíamos dicho, recibe como parámetro el número que queremos calcular. En este caso es 5. Nos vamos a la siguiente línea. Vemos 5 es menor o igual a 0. No, entonces nos saltamos de esta línea y nos vamos hasta acá. Regresamos 5 por el factorial de 4. Llamamos este método, pero esta vez vale 4, factorial de 4. Ahora, 4 es menor o igual a 0. No, nos vamos a la siguiente línea. 4 por el factorial de 3, entramos en el método, esta vez con 3. 3 es menor o igual a 0. No, muy bien, nos vamos a la siguiente línea. 3 por el factorial de 2. Esta vez entramos con factorial de 2. Ahora, 2 es menor o igual a 0. No. Ok. Entonces regresamos 2 por el factorial de 1. Recordemos que era n por factorial de n menos 1. Así que 2 por el factorial de 2 menos 1 pues es 1. Entonces factorial de 1, entramos con 1. 1 es menor o igual a 0. No, muy bien. Nos vamos a la siguiente línea. 1 por el factorial de 0. Entramos esta vez como factorial de 0. Ahora, 0 es menor o igual a 0. Sí se cumple la condición. En este caso, como se cumple la condición, regresamos el 1. Entonces el factorial de 0 es 1. Ahora nos vamos a la siguiente. Teníamos que la condición no se había cumplido y regresábamos 1 por el factorial de 0. Y como el factorial de 0 es 1, multiplicamos 1 por 1, es 1, regresamos un 1. Y ahora teníamos que aquí tampoco se cumplía la condición, por lo que teníamos que calcular el factorial de 1. 2
por el factorial de 1 es igual a 2, regresamos el 2. Nuevamente, no se cumplía la condición, teníamos que calcular el factorial de 2, entonces 3 por el factorial de 2, el factorial de 2 es 2, 3 por 2 es 6, lo regresamos. Ahora, factorial de 4, 4 es que no se cumplía, 4 por el factorial de 3, el factorial de 3 es 6, entonces 4 por 6 es 24, regresamos, veíamos que aquí en este caso 5 es menor o igual a 0, no se cumplía, 5 por el factorial de 4, como el factorial de 4 es igual a 24, 5 por 24 es igual a 120. Y bueno, así es como funciona este método recursivo factorial simple, no es muy complejo. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.